Primera Pedro, Introducción, capítulo 1, 2. Comenzamos hoy nuestro estudio, amigo oyente, en la primera epístola del apóstol Pedro. Y debemos decir que es un libro sobresaliente. Son 2 epístolas que han sido escritas por el apóstol Pedro. Debemos decir que él también es una persona muy destacada. Vamos a decir en primer lugar, algunas cosas a manera de introducción en cuanto a este hombre. Algunas personas le han llamado a él, el pescador ignorante, pero ninguna persona que ha pasado 3 años en el colegio de Jesucristo debería ser llamado ignorante. Y las epístolas del apóstol Pedro, ciertamente confirman eso. Pedro trata con la doctrina y habla de temas bastante complicados, y esto puede apreciarse por el tratamiento que él da a grandes palabras del Evangelio, muchas de las cuales fueron reunidas al mismo principio. Y nosotros vamos a dedicar bastante tiempo a los primeros versículos de su epístola, porque en los primeros 3 versículos, él habla de grandes doctrinas, de elección, de ciencia, de santificación, de obediencia, del amor de Cristo, de la Trinidad, de la gracia de Dios, y luego de la salvación y la revelación, de la gloria, de la fe y la esperanza. Uno no puede poner más doctrina en tan pocos versículos como lo ha hecho este hombre. Y él es a quien algunos llaman el pescador ignorante. No podemos estar de acuerdo con eso. Ahora, debemos decir que es cierto que al principio era una persona torpe, chapucera, y andaba a tropezones. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando él le vio le dijo, tú eres una persona muy débil ahora, pero de ti yo voy a hacer una roca. Tú vas a ser un hombre como una roca. Tú serás edificado en el fundamento del cual Cristo es la roca. Pedro presenta de una manera muy clara que el Señor Jesucristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, y que no lo es él mismo. Es interesante ver lo que él hace. Su nombre significa roca, y él dice de todos los creyentes que ellos también son pequeñas rocas. En el capítulo 2, versículo 5, dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él dice que cada creyente es un Simón Pedro, y Simón Pedro nunca toma una posición elevada. Él se llama a sí mismo un apóstol al comenzar esta epístola. Él es sencillamente uno de ellos. Es cierto que en cada lista que se presenta, a él se le nombra primero, y el Señor Jesucristo le eligió a él para predicar ese primer sermón en el día de Pentecostés, pero en ninguna otra forma él le dio otra cosa más que eso. Y Simón Pedro nunca pensó que él estaba ocupando una posición elevada. En esta primera epístola en el capítulo 5, versículo 1, podemos leer, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, Simón Pedro está diciendo, yo soy uno de ustedes. Él nunca tomó una posición elevada para sí mismo. Debemos destacar que probablemente él escribió estas epístolas después que Pablo había escrito las suyas, y esta primera epístola de Pedro fue escrita entre los años 64 y 67 después de Cristo, después de que Nerón había llegado al trono de Roma. Ya había comenzado la persecución. Él escribió sus 2 epístolas en ese periodo de tiempo en particular. Ahora, el lugar desde el cual él escribió es algo interesante, y también de controversia. Y siempre ha existido una diferencia de opinión. Deberíamos decir que ese es el gran problema de esta epístola, aunque el liberal ha tratado de dejar de lado las epístolas de Pedro, especialmente la segunda de ellas. Cualquier erudito conservador puede presentar pruebas adecuadas de que las epístolas de Simón Pedro pertenecen al canon de las Escrituras. Se nos dice que el lugar desde el cual él escribió era Babilonia. En el capítulo 5 de esta primera epístola, en el versículo 13, Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Ahora, él tiene que estar en Babilonia por la iglesia. Hay aquellos que opinan que él está usando ese nombre de manera simbólica, en sentido metafórico, y que indica Roma. No hay ninguna razón para que él haga eso, porque Simón Pedro es un apóstol. Él no está tratando con el lenguaje, de esta manera. Juan, en el libro de Apocalipsis, hará algo así. Él está usando un lenguaje simbólico. Pero Pedro no está haciendo eso. Pedro habla de una manera directa. Él no está utilizando o tratando con símbolos. Simón Pedro hubiera dicho Roma, si hubiera querido decir Roma. Según nuestro juicio, Simón Pedro nunca llegó a Roma. No creemos que él haya visto a Roma alguna vez. Opinamos que él se encontraba en Wittenberg,
y ese era el corazón del Imperio Romano, pero él no fue el apóstol que abrió ese territorio. Pablo sí lo fue, pero Pablo nunca hubiera ido a Roma si Pedro hubiera ido allí, antes que él. Pablo dijo de una manera muy clara que él fue a donde el Evangelio no había sido predicado anteriormente, y Roma se encontraba en su recorrido, así es que, pensamos que Pedro nunca fue a Roma sino que Pablo fue quien hizo eso en realidad. Ahora, otro argumento válido de que Pedro no estuvo en Roma sino en realidad en Babilonia, es la forma en que comienza esta epístola, los lugares que él menciona a los cuales él está escribiendo, y en el primer versículo del capítulo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted toma un mapa puede observar que estos lugares tendrán lugar en lo que hoy conocemos como Turquía o como Asia Menor. Él se dirige desde el este al oeste. Si él hubiera estado en Roma, hubiera sido algo incómodo o difícil dirigirse hacia aquel lugar, y luego comenzar en el oeste, y avanzar hacia sí mismo. Lo más común es comenzar siempre donde uno está, y luego salir de allí. Si nosotros nos encontramos en la ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo, y decimos que vamos a viajar hacia el este, entonces, mencionaremos las ciudades por las cuales pasamos hasta llegar a nuestro destino. Mencionaríamos las ciudades por las cuales pasaríamos, y no mencionaríamos esas ciudades de una manera al revés. Estamos seguros de que usted no lo haría tampoco. Así es que, tenemos toda esta otra razón para creer que ese hombre, Simón Pedro, se encuentra en la Babilonia real. Ahora, usted debe recordar que, en la época en que finalizó la cautividad en Babilonia, un grupo muy pequeño de judíos regresó a su tierra, diríamos menos de 60.000. Eso indica por tanto que Pedro aparentemente se encontraba en su ministerio con esta gente, y había una gran colonia en Babilonia en esa época. Amigo oyente, aún era una gran ciudad sobre el río Eufrates, y muchos habían permanecido allí. Y cuando comenzó la persecución bajo el emperador Claudio del Imperio Romano, eso no solo causó que Priscila y Aquila se dirigieran a Corinto, sino que provocó que muchos en esa tierra fueran a Babilonia, y también había comenzado la persecución de los cristianos, así como la de los judíos. Así es que, había una gran colonia en Babilonia en esa época. No tenemos ninguna razón por la cual debamos rechazar el hecho de que Simón Pedro era el apóstol que fue a esos que estaban esparcidos, expatriados, como él dice, de la nación de Israel. Y había algunos en Babilonia, y él fue en esa dirección mientras que Pablo se dirigió hacia aquellos que habían tomado la dirección del oeste. Ahora, hemos dedicado algo de tiempo a esto, porque pensamos que es algo bastante importante. Simón Pedro trata estas grandes doctrinas que mencionamos, pero debemos decir que no las trata de una manera fría. Él ha sido llamado el apóstol de la esperanza. Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe, y Juan ha sido llamado el apóstol del amor. Se enfatiza mucho en esta epístola la esperanza, pero nosotros opinamos que la palabra que nos da el tema de la epístola es el sufrimiento. Hay quienes encuentran gracia aquí, y ellos opinan que él enfatiza la gracia de Dios. Debemos decir que él lo hace, pero el sufrimiento, y otras palabras afines que se mencionan es algo que se destaca, y se menciona unas 16 veces. Y también la palabra esperanza siempre está relacionada con esto. La esperanza del creyente en épocas o momentos de dificultades sería un título muy apropiado para la primera epístola. Hemos dividido esta epístola de la siguiente manera: el sufrimiento y la seguridad de los creyentes en los primeros 9 versículos del capítulo 1. Luego, en los versículos 10 al 25, encontramos el sufrimiento en las Escrituras. Después, en los capítulos 2 al 4, tenemos el sufrimiento en el sufrimiento de Cristo, y luego, en el capítulo 5, el sufrimiento en la segunda venida de Cristo. Así es que, regresamos a este tema que hemos tenido antes, es decir, el sufrimiento de Cristo. Eso lo pudimos ver en la epístola de Santiago. También lo vimos en la epístola a los Hebreos. Por cierto que los profetas también lo han mencionado, y aquí lo tenemos como tema de esta epístola. Y será tratado de una manera un poco diferente. Este hombre habla de una experiencia muy abundante. El Dr. Layton, en su libro sobre esta primera epístola del apóstol Pedro, presenta algunas opiniones que se aplican a Simón Pedro. Quisiéramos mencionar esto porque creemos que tiene algo de valor. Es algo frío y sin vida, dice el Dr. Layton, el hablar de cosas espirituales en simplemente un informe, pero cuando podemos hablar de ellas como que son nuestras, habiendo compartido un interés en ellas, y tener alguna experiencia de su dulzura, el tratado de ellas tiene vida.
se enriquece con una creencia firme, con un afecto ardiente, no se puede mencionar sino como algo que sale directamente, que el corazón y son tomadas con tal alegría como si le obligara a expresarlo en alabanza. Hasta aquí, lo que dice el doctor Layton. Y vamos a encontrar que en el medio del sufrimiento, Simón Pedro enfatiza el gozo. Aquí queremos indicar algo que opinamos es de suma importancia en el presente. Tenemos muchos predicadores jóvenes, maravillosos, jóvenes expositores. Los apoyamos en un 100%, pero a veces al escuchar a algunos de ellos, somos de la misma opinión que la expresada por el Dr. G. K. O'Neill. Este y su esposa en cierta ocasión fueron a escuchar a un joven predicador en el cual estaban interesados, y la esposa del Dr. Boyd simplemente no podía ocultar su elogio de este joven. Por lo general, las mujeres siempre toman el lado de un predicador joven, que es elocuente, que es elegante, y especialmente cuando presenta un gran sermón. Pues bien, después de la reunión, ella hablaba elocuentemente de este joven predicador. Y ella dijo, por cierto que es un gran predicador. Ella se dio cuenta que el Dr. Boyd no le respondió. Y por último, ella dijo, ¿no crees que él es un gran predicador? Y el Dr. Boyd dijo lo siguiente, él será un gran predicador después que sufra. Ella pensó que era algo extraño que él dijera algo así, pero, ese joven descubrió por su propia experiencia lo que era tomar una posición, por Cristo. Él tuvo que contemplar cómo sepultaban a uno de sus pequeños hijos. Y él tuvo que padecer otras cosas, persecución, problemas en la iglesia. Y luego de bastante tiempo, el Dr. Boyd y su esposa fueron a escucharle otra vez, porque estaban muy interesados en ese joven predicador. Cuando salieron de la reunión, la esposa del Dr. Boyd no quiso hablar mucho porque tenía temor que él volviera a hacer un comentario cáustico sobre lo que ella dijera. Así es que al salir, ella le preguntó por fin, ¿qué era lo que él pensaba? Y el Dr. Boyd respondió, él es un gran predicador. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que el sufrimiento fue lo que hizo la diferencia allí. Y Simón Pedro va a hablar de su experiencia. Mucha de la predicación del día de hoy es nada más que teoría. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee decía que cuando él era un joven pastor, comenzó allá por el año 1940, afirmaba que hablaba mucho cuando era joven y predicaba en cuanto a mantenerse firme por el Señor, y hablaba en cuanto al sufrimiento. Él acostumbraba a ir al hospital y tomar la mano de los enfermos y orar por ellos, y decirles que el Señor estaba por ellos. Y luego, cuando él llegó a ser lo que se llama un predicador profesional, hablaba de aquello que no era cierto desde el punto de vista de la experiencia. Él creía eso, pero llegó el día cuando tuvo que ir él mismo al hospital, y entonces otro predicador vino a conversar y a orar con él. Y entonces, el Dr. McGee le pudo decir que él había hecho lo mismo antes con otros enfermos. Y el Dr. McGee dice que le había dicho a la gente que Dios iba a estar con ellos, y entonces, le dijo a ese predicador que le visitaba, usted va a salir de aquí, pero yo voy a permanecer en este hospital, y voy a descubrir si esto es nada más que una teoría, lo que yo estoy diciéndole a la gente, voy a descubrir si esto es cierto o no. Y, amigo oyente, uno descubre aquí que es cierto, pero ahora ya no es una teoría. Ya es una realidad, es cierto lo que la palabra de Dios dice, porque uno lo ha experimentado en carne propia. Ya no es necesario discutir con la gente en cuanto a estas cosas porque uno sabe que es cierto. Uno no necesita discutir con nadie en cuanto a si la miel es dulce o no lo es. Y es dulce, y no es necesario discutir en cuanto a eso. Si usted no cree que es dulce, bueno, eso es asunto suyo. Pero en cuanto a nosotros, sabemos que es dulce porque la hemos probado. Y ahora, amigo oyente, Simón Pedro nos va a hablar a nosotros de la gran experiencia que él ha tenido. Lo que nosotros pensamos que va a hacer de esto algo maravilloso para nosotros es, que llegará a ser su experiencia, amigo oyente, y la mía también. Llegamos pues, a la primera parte de esta epístola que trata de la conducta y el sufrimiento del creyente. Hablando francamente, debemos decir que hay muchas personas que nunca han tenido esto hasta hoy, ese sentimiento de seguridad. Amigo oyente, la seguridad es una doctrina. Yo llegué a creer en Cristo, pero pasó mucho tiempo hasta llegar a tener una seguridad en cuanto a mi salvación. Y hay muchas personas que creen en la seguridad del creyente, pero no tienen ellos la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la seguridad de los creyentes van juntos. Y el producto de esto es gozo. ¿Puede usted imaginarse eso, amigo oyente? Producirá gozo en la vida de los creyentes.
Veremos ahora el primer versículo de esta primera carta del apóstol Pedro y eso es algo que tiene mucho significado. Leamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En primer lugar, hablamos de su nombre. Él es una roca. Ya hemos pasado Pentecostés. Y este hombre ya sabe lo que es tomar una posición por Cristo. Él ya sabe lo que es ser arrestado y llevado a la cárcel. Él ya sabe lo que es ser amenazado. Ya sabe lo que se encuentra delante de él, y que es la cruz. Él va a ser crucificado. Él sabe de lo que está hablando. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a nosotros no nos impresionan mucho los profesores en seminarios teológicos, porque, en realidad, ellos no tienen ninguna experiencia como pastores. Ellos no conocen en realidad los problemas que tienen que enfrentar los pastores, porque nunca han tenido esa experiencia. Ellos no saben lo que eso es, y ellos no saben qué es en realidad el sufrir. Así es que, cuando ellos presentan alguna teoría, nosotros sentimos el deseo de acudir una vez más a estas páginas de la primera epístola del apóstol Pedro. Queremos leerlas una y otra vez, porque creemos en él. No creemos en estos jóvenes profesores. Sentimos mucho, amigo oyente, el ser de esta manera, pero así es como son las cosas, porque queremos saber algo. Queremos recibir una palabra de alguien que sabe de lo que está hablando, y que lo ha experimentado en carne propia, y que es vida y luz para ellos. Y por tanto, le ha dado a ellos una gran bendición. En eso sí estamos interesados. Ahora, Simón Pedro es un apóstol de Jesucristo, eso es todo lo que él afirma ser. Él es sencillamente uno de ellos, aun cuando encabeza la lista, y siempre le pondremos a él como número 1, y es que le amamos, pero estamos seguros que nunca le pondremos a él por encima de los demás apóstoles. Pablo dijo, he estado en Jerusalén, y he hablado con Pedro, con Santiago y Juan. Ellos parecían ser algo, ellos eran columnas de la iglesia allí, pero después de todo, yo no fui por ellos. He experimentado el Evangelio de Jesucristo directamente, y él es otro hombre que ha hablado de su propia experiencia. Él sabe de lo que está hablando. Y Pedro está hablando a los expatriados de la dispersión a través del imperio romano. Esta gente era judía. Ellos eran llamados los de la dispersión, es decir, aquellos que ya no estaban en la tierra de Palestina. Por varias razones, ellos se encontraban esparcidos en diferentes lugares. Usted puede ver que el apóstol Pablo, en su segunda jornada misionera, quería ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no le permitió hacer ese viaje. Pensamos que él no sabía que Simón Pedro ya había estado allí, y el Espíritu de Dios le estaba enviando a Pablo a lugares donde antes el Evangelio no había sido predicado. Estos son lugares que, si usted observa en un buen mapa de aquel día, usted encontrará que todo se encontraba en lo que llamamos Fethiye, o Turquía moderna. Se encuentra en diferentes zonas de esa sección, y él está escribiendo para esa gente para los cuales él era apóstol. Ahora, Pablo era apóstol para los gentiles. Simón Pedro era el apóstol para aquellos creyentes de Israel, para aquellos que se habían vuelto a Cristo en aquel día. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 1 de su primera epístola, dice el apóstol Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí tenemos una doctrina, y tenemos bastante de doctrina en esto. Por ejemplo, tenemos la doctrina de la Trinidad. Aquí tenemos a elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No me diga, amigo oyente, que la Biblia no nos enseña en cuanto a la Trinidad. Usted lo puede encontrar por todas partes. Pablo lo enseñó. Pedro lo está enseñando aquí. Él está hablando en cuanto a que la gracia y paz os sean multiplicadas. Y qué cosa tan tremenda, amigo oyente. Bien, hemos llegado a la primera de las doctrinas, la elección, y esperamos no desviarnos de esto. Y vamos a presentarle, amigo oyente, una declaración, pero no lo podemos hacer hoy, sino que lo haremos Dios mediante, en nuestro próximo programa. Así es que, usted tendrá que esperar hasta entonces. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración, que el Señor le bendiga en forma especial.